Hola, ¿cómo están? Esta es la sección de Bitácora del Código. Yo soy Vane y el día de hoy voy a hablarle de las novedades del Google I.O. Bueno, el Google I.O. Voy a dar un poquito de contexto porque para muchos no es conocido el evento y bueno, para nosotros los desarrolladores y que tenemos el privilegio de ir a ese gran evento porque realmente es un premio para nosotros que pertenecemos al programa de Google Developer Expert poder asistir al Google I.O. para ver todas las novedades del programa. Entonces este año vino cargado de muchas novedades de inteligencia artificial y además también otras novedades en cuanto a Android, también hay novedades de Angular, muchas novedades de la web y bueno, esta sección es para contar un poquito de esas novedades y también para hablar un poco sobre el evento. Entonces, primero les voy a hablar un poco sobre la experiencia que yo tuve en el evento. Entonces, para mí ese evento, desde la primera vez que fui, es como muchos decimos un parque de diversiones, pero obviamente no hay juegos, pero hay mucho conocimiento, mucha tecnología, mucho networking y bueno, también es aprender y pasarla bien. Entonces, desde la primera vez siempre me ha encantado esa conferencia y esa conferencia la hacen una vez al año. En pandemia la hicieron, digamos que por un tiempo de forma virtual, pero ya ha retomado la presencialidad. Y es un magnífico evento donde conocemos, como ya mencioné, las novedades de los productos de Google y además también tenemos la oportunidad como desarrolladores conocer cómo se han desarrollado nuevas features y también poder interactuar con algunos demos de muchos productos que están lanzando esas novedades. Entonces en el evento primero nos abordaron, o bueno, puedo decir que inició con una gran keynote donde anunciaron productos donde se pueden usar diferentes modelos, ya hay una línea, se puede decir que para la parte médica, donde van a hacer un poco más de énfasis en el modelo para que hagan esas investigaciones. También hablaron de un modelo donde es la comunicación con delfines, entonces las personas que hacen investigación en esa área ya tienen un modelo para poder entender un poco más ese lenguaje. Y bueno, otras novedades de nuevas versiones de los modelos 2.5, obviamente con mayor tokens, más complejidad de razonamiento, que lo podemos usar en diferentes desarrollos o incluso lo podemos usar en el chat para poder usar el asistente de diferentes formas. Entonces, ya saben, esas son súper novedades. Algunas van a ser lanzadas primero en Estados Unidos y luego van a ser liberadas para el resto del mundo. Entonces, van a tener que esperar hasta que, obviamente, si están en Latam como yo o si están en otras regiones, esperar hasta que hagan el lanzamiento de los productos. Entonces, bueno, el evento es súper bueno y aparte de la keynote de producto, también viene la keynote de desarrollo. Y en la keynote de desarrollo hablaron de muchas novedades en la parte de la web, que obviamente es, digamos que el foco de siempre el contenido que desarrollo y siempre les comparto las novedades. Y esta vez hablaron del baseline, de nuevas features en la parte de UI, donde hay una mejora en los carruseles. Entonces, si antes hacían carruseles donde tenían que, digamos que demorarse un poco con la interacción, con las animaciones, ahora es mucho más sencillo poder hacer esas interacciones de los sliders, de poder hacer un zoom out, zoom in y poder identificar ciertas secciones solamente con HTML y CSS, que ha sido el foco de estas últimas novedades. Y bueno, también ahora hay mucho más progreso en la parte del baseline porque podemos identificar en más navegadores cómo están siendo usadas o cómo van a ser usadas o cómo las podemos usar en estos navegadores, las diferentes features que han lanzado Google. Entonces, ya saben, baseline es lo que nosotros usábamos antes. Bueno, todavía existe Can I Use, pero ahora pueden usar baseline para poder detectar dónde es compatible esa propiedad o esa nueva feature que se está lanzando. Entonces ahí pueden poder visualizar dónde pueden ver esas features y además también es posible integrarla en los editores. Entonces cuando estén trabajando en desarrollo del código de sus páginas web, van a poder identificar dónde esa feature es compatible y así después no tienen que estar creando una librería de terceros, un polyfill o algo parecido para que de pronto no tengan que hacer algo adicional en ese desarrollo. Entonces, bueno, tenemos esas novedades de baseline. También en la parte de, digamos que presentación de producto, mostraron Android XR.
Esa parte fue súper interesante porque ahora con los glasses se va a tener esa oportunidad de, obviamente, poder ir preguntarle al asistente mientras tú caminas sobre diferentes cosas, pero pues va a ser como un asistente con mucha más inteligencia, de detección de muchas más cosas. Entonces, si digamos que estás por ahí, puedes ir ayudándote de tu asistente con las glasses para poder investigar un lugar o que te digan la ruta y bueno, digamos que de primero no vamos a tener esa tecnología. Bueno, aparte, digamos que si hablamos un poco de otras tecnologías o frameworks en la parte de la web Angular, en este momento ya sabemos que se ha lanzado o está en lanzamiento la nueva versión. Hay nuevas features que en este momento se están, digamos que, probando y aparte de que se están probando, hay algunos RFC que nos permiten a nosotros hacer diferentes mejoras en la parte del performance o nuevas features que podemos probar, ya sea para hacer requests. Bueno, digamos que Angular siempre ha estado en constante movimiento y en el I.O. no es como una excusa para decir, no, Angular no está avanzando. Sí, también todos los frameworks siguen avanzando y podemos probarlos de diferentes formas en las cuales nosotros obviamente hacemos uso de los productos. Bueno, aparte de eso, es que hay muchas novedades por contar. Y espero que después detalladamente tenga la oportunidad, porque digamos que Angular mencioné un poco por encima, pero hay muchas cosas que contar sobre el framework. Y espero más adelante poder, cuando ya se haga el lanzamiento oficial de la nueva versión, poder hablar de todas esas novedades. También antes estaba el proyecto IDX. Pronto si tuvieron la oportunidad de ver alguna charla de la que compartí parte del producto y mostrar cómo podemos fácilmente crear una aplicación, mostrar el código, incluso usar el asistente, podemos crear un asistente obviamente con inteligencia artificial, porque también la podemos habilitar ahí y bueno, lo que pasó es que este proyecto de IDX ahora se llama Firebase Studio. Antes tenía una muy buena integración con Firebase y podías hostear fácilmente todo tipo de aplicaciones, digamos que en la parte de la web, ya sea un framework con Angular o una aplicación creada con un framework con Next, que sea hosteada en Firebase. Y Firebase Studio continúa con esa funcionalidad, permitiéndonos a nosotros hacer un despliegue muy fácil de hacer para un desarrollador que apenas esté iniciando con este tipo de funcionalidades o que quiera incluir eso adicional de que su página sea hosteada, porque antes teníamos otros servicios, otros proveedores que fácilmente nos ayudaban con esa gestión, pero ahora que podemos usar Firebase Studio para seguir haciendo no solamente el desarrollo, sino también el hosting de nuestras aplicaciones web. Además que también tiene otras features para poder habilitar el asistente. Va a ser de gran ayuda cuando quieran crear una aplicación web que se vea un editor en línea y de esa forma ustedes pueden no solamente crear la aplicación en el editor, sino también permitir que sea hosteada y también que todo sea en la web, solamente a partir de clics, unas mínimas configuraciones, solo habilitar algunas cosas y ya, va a ser súper sencillo y van a poder aprender fácilmente, aparte de que ahora tenemos una súper ayuda de Gemini, porque el asistente con su 2.5 nos ayuda mucho más en el refinamiento de respuestas a diferentes inquietudes que ustedes tengan en la parte del código con Code Assistant o digamos que si tienen que usarlo para la parte de investigación, ese Depth Search que tiene como opción avanzada también ayuda muy bien. Y bueno, obviamente dependiendo de las regiones van a haber un plus con los tokens, van a haber un plus con este tipo de respuestas, mientras el resto de regiones podemos obviamente usar estas nuevas features. Entonces, bueno, hay muchas novedades. Aparte todo el conocimiento que nosotros adquirimos, como lo mencioné al inicio, tenemos también la oportunidad en el evento, en la conferencia, de tener diferentes experiencias. Entonces tú puedes ir a diferentes secciones o stagings donde está la categoría web, o está la categoría de Android, o está la categoría de AI, o la categoría de Cloud. Pues no he mencionado mucho de las novedades de Cloud o las novedades de Android, pero en todo siempre hubo, digamos que diferentes tipos de lanzamientos, productos, pero como mi foco es más la web, entonces yo comparto más sobre estas novedades de la web.
Y bueno, y en cuanto a, bueno, la experiencia de que tú tienes esa oportunidad de ir a escuchar charlas técnicas, por ejemplo, mi enfoque fue escuchar la charla de las nuevas features de UI y también escuchar sobre baseline. Y un poco de otras novedades porque, o sea, el tiempo obviamente avanza súper rápido y, o sea, tienes que decidir en entre entrar a la charla técnica o solamente ir y recorrer el lugar o hacer networking, que también es súper importante en este tipo de eventos, la comida, que también es súper importante en los eventos, porque obviamente adquirir conocimiento o absorber ese conocimiento obviamente requiere que alimentemos en otros aspectos como digamos que esa parte nutricional que es también importante para poder seguir absorbiendo más conocimiento. Entonces, estas experiencias son muy buenas porque no solamente ustedes pueden conocer otras personas, conocer más de la tecnología. Entonces, si tienen de pronto la oportunidad de asistir al Google I.O., no la piensen y vayan, asistan y vivan esa gran experiencia que es ese gran evento. Entonces, yo les estaba comentando un poco sobre digamos que las diferentes secciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en cada una de ellas? Se encontraban desarrolladores, Googlers, donde nos contaban un poco sobre esas novedades que ellos estaban lanzando, entonces podía probar algunas demos, interactuar con esas features. En la parte tenían un sandbox de AI, donde cuando tú ibas a ese sandbox podías, digamos que interactuar con el Android XR o podías con las glasses o podías interactuar con, digamos que unos modelos que ya son aplicados a la parte de robótica o incluso que sean como interactivos en la parte de juegos. Entonces tenían como una sección donde podías jugar básquet y en esa sección obviamente ya podías como interactuar un poco más haciendo diferentes cosas. Bueno, digamos que yo la que probé no fue la de básquet sino la de robotics. Y en la de robotics habían, digamos que dos brazos robóticos donde esos brazos iban haciendo las acciones que tú les ibas indicando por medio de voz. Entonces funcionaba por comando de voz. Y tú le podías indicar que él moviera un bloque a un MOOC o lo moviera sobre una servilleta o que doblara la servilleta o que ubicara otros, digamos que otros elementos que estaban ahí para ver cómo digamos que la idea de ellos es estar entrenando obviamente ese brazo robótico en funciones básicas, porque realmente él solamente hacía esas funciones básicas. Cuando intentabas darle una instrucción que fuera un poquito más compleja, no funcionaba tan bien. Digamos que el brazo robótico un poquito se quedaba. Si le decías que abriera como un drawer, pues como ya iba a decir cajonera, no sé cómo lo dirán en las diferentes partes en la región de Latam, pero, o un closet, bueno, son cajones. Entonces, yo no di la instrucción, pero pude ver que alguien dio la instrucción de que pudiera abrir el cajón para poder ingresar ahí un objeto. Pero en la instrucción el robot no podía, o sea, el brazo robótico no lo podía distinguir. Entonces, eso nos lleva a lo importante que es no solamente en esta era que está cambiando, que nos está involucrando a usar más la inteligencia artificial y que obviamente la adoptemos, aprendamos de ella y no pensemos que nos va a reemplazar, sino que es una ayuda extra que vamos a tener para poder hacer automatización de procesos. Y mientras ella sigue avanzando, obviamente hay ciertos entrenamientos que en este momento están en proceso y parte de ello es esa pequeña instrucción que se da por medio de voz. Entonces esas instrucciones ayudan a que obviamente se refine ciertos productos. En este caso el brazo robótico obviamente se estaba refinando por esas instrucciones que se les estaba indicando por comando de voz, y aunque fueran comandos básicos, ahí es que se va entrenando el modelo. Entonces ellos van creando un dataset con diferentes tipos de voces y eso va a quedar guardado en una base de datos y ya después ese robot va a poder identificar ese tipo de patrones que son ya repetitivos para poder hacer ese tipo de acciones, como es poner un objeto a la derecha, a la izquierda, dentro, fuera. Entonces, bueno, eso es como
no solamente un avance, sino ver de primera mano, o sea, tener esa experiencia de poder ir, ver esos brazos robóticos, ver cómo él podía mover los objetos, entonces era como una especie de juego porque cada vez que tú querías darle una instrucción nueva, entonces presionabas un botón, hablabas y luego en una pantalla se mostraba el texto donde explicaba el comando que obviamente se le dio al brazo robótico. Entonces, hablo mucho de esta parte porque me pareció muy buena la experiencia, me gustó mucho pues poder interactuar con este tipo de tecnologías y ver qué tanto estamos avanzando en la parte de la robótica. Bueno, también habían otras secciones donde yo también participé y es probando el Canvas de Gemini. Yo digamos que antes no tenía muy claro para qué era un Canvas, cuando a veces usamos asistentes y le pedimos, créame un documento o créame una imagen o yo deseo que crees un archivo que contenga esto, esto, esto y siempre le damos la instrucción a la IA para que se acerque mucho a lo que nosotros necesitamos. Pero esta vez que pude observar un poco más qué tipos de otros canvas podemos hacer y bueno, o sea, está desde la parte en el que tú llegas y haces un dibujo y de ese dibujo obviamente se materializa en una imagen un poco más estilizada, porque realmente puede ser un tipo de dibujo que pueda ser 3D, que se vea un poco más bonito, que se parezca a la idea original, o incluso puede ser que de pronto el modelo ya esté entrenado para que la imagen de salida sea de acuerdo como a un estilo gráfico. Pero obviamente esos son los modelos. Y no es lo único que se puede hacer con el Canvas. Había una parte que era un juego de bloques. Entonces los bloques formaban como, digamos, se puede decir como la palabra Google I.O., de cómo está un poco la landing en este momento de la web de Google I.O., que es como un estilo 3D y que se ve como si fueran bloquecitos parecido como a Minecraft. Y entonces la idea era que tú jugabas con el teclado y con ese teclado ibas armando bloques o armabas ya sea como una escalera y obviamente tenías que formar esa nueva forma en un espacio vacío. Entonces ibas hasta el espacio vacío, activas la instrucción de que por favor insertabas el bloque, pero solamente se podía hacer cuando ya habías atrapado como, digamos que dejan como una especie de elementos donde tienes que ir a atraparlo, como si fuera como un come galletas que vas comiendo cookies, pero no eran cookies, eran como unas lucecitas, tú ibas a atrapar las lucecitas y cuando juntabas tres luces, entonces se formaba un nuevo bloque. Entonces así era como esa interacción y así se podía construir diferentes formas. Entonces eso fue como algunos de los demos que tuve como la oportunidad de probar. Ya de ahí era ir a, como mencioné, los diferentes stages donde estaban las secciones web, AI, Android, Cloud y bueno, estaba la parte donde escuchabas la charla técnica que en simultáneo obviamente todas las categorías tienen sus charlas de las últimas novedades. Y bueno, como yo mencioné, yo fui a la parte de web, fui a diferentes charlas a escuchar esas novedades para poder después hacer uso de esas novedades en diferentes aplicaciones o tener la oportunidad de poder contarles cómo pueden crear ya sea un agente o pueden usar diferentes modelos para poder refinar esas aplicaciones. Entonces, bueno, o sea, digamos que la conferencia fue muy entretenida, fue muy divertida, aparte de aprender un montón, la comida también estaba muy rica, que obviamente el clima estaba un poquito como caluroso porque, bueno, estaba haciendo un sol intenso, pero aparte del sol, todo fue súper bueno en la conferencia. Entonces, como ya saben, si tienen la oportunidad de asistir a un Google I.O., asistan. Si no tienen la oportunidad de estar en persona en el evento, aprovechen que el evento hace streaming de algunas charlas como el Keynote, donde pueden enterarse de todas las novedades. Y todas estas features nuevas que han sido lanzadas y que de pronto yo pude haber mencionado por encima en algunas o como en el Angular que no mencioné nada al detalle, es una invitación para que vean esos live stream que en este momento ya están online y pueden ir a ver esos detalles de todo lo que fue lanzado en el Google I.O. para que ustedes puedan empezar a emplearlo en sus aplicaciones o a partir de como hayan mencionado la fecha de lanzamiento de esos features, poder empezarlos a usar. Y bueno, es una súper experiencia, a mí me gustó mucho y como mencioné, la recomiendo demasiado. Y bueno, y también es muy importante el networking.
hacer esas nuevas conexiones, ver esas conexiones que hace tiempos no ves y bueno, también compartir con la comunidad en general. Entonces, ya saben, vean los videos de Google I.O. y bueno, gracias por acompañarme en esta sección de Bitácora de Código. Yo soy Vane y bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Vanessa Marelli, en YouTube o en TikTok, en Twitch, en Instagram me pueden encontrar como Vanessa Marelli Code, pero en el resto de redes como Vanessa Marelli. Y en LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre completo, que es Vanessa Marelli Aristizábal Ángel. Muchas gracias por ver esta bitácora de código.